Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas horas, hablando específicamente del mercado de pases, y vamos a meternos, está claro, también en el partido que va a estar jugando River dentro de un rato nada más frente a Barraca Central en la cancha de Lanús por la segunda fecha de la zona A de esta Copa Liga Profesional. Luego de lo que fue el apático empate 1-1 frente a Argentinos Juniors en el Monumental en el debut del Millonario en el presente certamen, los dirigidos por Martín de Micheli sí o sí deben dar vuelta a la página y empezar a sumar de a tres para comenzar a meterse en el pelotón de los equipos que van a estar peleando por esos 4 lugares que clasifican a los cuartos de final de esta competencia, y en definitiva también tiene que lograr un buen partido en cuanto a lo futbolístico, porque el duelo ante Argentinos no fue positivo, la realidad es que hubo más cosas negativas que buenas, y por eso mismo ahora hay que cambiar absolutamente la cara. Y del mercado de pases voy a seguir hablando porque hasta el viernes hay tiempo de incorporar, y en definitiva los nombres que suenan son siempre los mismos. Es cierto que ha surgido otra posibilidad en caso de que no se termine acordando la incorporación de un jugador que prácticamente tendría todo cerrado con River, pero hay que ver qué es lo que sucede en estos días. Y además el Millonario podría tener la vuelta de un jugador antes de lo pensado, teniendo en cuenta algunas circunstancias que se han dado jugando para con su selección. Empecemos. Y vamos a comenzar con el probable 11, aunque no hay muchas dudas. La realidad es que el equipo básicamente va a ser el mismo que jugó el otro día frente al Bicho en el Monumental, porque no tiene más jugadores de Michelis. Hay una pequeña incógnita de mitad de cancha para adelante, sobre todo teniendo en cuenta, recordemos que Ezequiel Barco sufrió un golpe bastante duro en la rodilla cuando finalizó el cotejo frente a Argentinos, y existía la posibilidad de que de Michelis lo haga descansar en este duelo frente a Barracas, porque se viene una seguidilla muy importante de encuentros para el Millonario, y está claro que muy difícilmente todos los jugadores puedan jugar los 90 minutos, y Barco, como ya todos sabemos, es indispensable en este 11 porque básicamente es el único futbolista que puede sacarse un jugador rival de encima. El resto de sus compañeros lo más seguro es que serán los mismos que enfrentaron al Bicho, que participaron en ese empate con sabor a gusto amargo para el equipo de Núñez, y esperemos que los 11 puedan dar vuelta a la página, porque la realidad es que River, más allá de obtener los 3 puntos, porque existe muchas chances de que River gane el partido, esa es una realidad. El más grande estuvo cerca de conseguir las 3 unidades frente a Argentinos aún jugando mal, y uno cree que el Bicho es mejor equipo que Barraca. Si bien es cierto que no hay que subestimar a ningún contrincante, la realidad es que tarde o temprano River ganará algún encuentro aún jugando mal, por la jerarquía propia de muchos de sus jugadores. Y estoy diciendo esto más allá de que en el banco de suplentes haya una totalidad básicamente de juveniles, porque no hay ningún jugador de experiencia más allá de un par de defensores. Hay que ver si en la lista de concentrados aparece o no Palavecino, que es el único que puede llegar a regresar, pero no es un jugador que te cambie mucho la ecuación. Por eso mismo, más allá de obtener o no las 3 unidades en este cotejo en cancha de Lanús, recordemos, porque Barracas no puede ser local en su estadio por un tema propio, lo importante es que River empiece a jugar bien al fútbol, que empiece a demostrar que el equipo está para grandes cosas, y después cuando se le sumen los nuevos futbolistas, ya con un equipo que medianamente pueda estar jugando bien, ahí sí esperemos que los resultados sean cada vez más positivos que negativos. Vamos a mencionar el 11, nombre por nombre, de los futbolistas que van a estar comenzando este duelo ante Barracas. En el arco va a estar el capitán del equipo, Franco Armani. La línea de 4 defensores estará conformada por Marcelo Andrés Herrera como lateral por la derecha. La pareja de centrales seguirá siendo Leandro González Pires junto con Paulo Díaz, y el lateral izquierdo seguirá siendo Enzo Díaz. En la mitad de la cancha no hay más nombres, van a seguir jugando Nicolás Fonseca y Rodrigo Aliendro. Más adelantados, Nacho Fernández más tirado a la derecha, Ezequiel Barco más tirado a la izquierda, y Facundo Colidio detrás de la referencia de área. Me parece que Colidio es el futbolista clave hoy por hoy, porque es el jugador que el otro día no pudo jugar bien en ningún lapso del partido. El resto de los futbolistas, si bien es cierto que la mayoría no estuvo en un gran nivel, por lo menos un rato en el primer tiempo pudo demostrar algunas cosas buenas. En el caso de Colidio no lo hizo durante los 90 minutos. Y el centro delantero va a ser Miguel Ángel Borja, que frente a Argentinos jugó un gran primer tiempo con gol incluido y una pésima segunda parte.
Y antes de meternos de lleno en lo que va a ser el mercado de pases de River, en lo que está haciendo el periodo de transferencias que se empezó a levantar en estos últimos días, porque la realidad es que el Millonario no se ha movido en el mercado de pases durante todo el mes de enero, algo inentendible por lo menos desde mi parte, pero ya voy a estar hablando de eso. Ahora vamos a meternos en un poco lo que tiene que ver con la formación de Barracas, el equipo dirigido por el uruguayo Alejandro Orfila, que en la primera jornada igualó 1-1 en la cancha de Lanús también contra Vélez Sarsfield en el debut de El Guapo en esta Copa Liga Profesional. Un punto a tener en cuenta y no menos importante es que Barracas estuvo jugando el viernes mientras que River lo hizo el domingo, es decir, el elenco que va a ser de local en el estadio Néstor Díaz Pérez va a tener 48 horas de descanso. Si a eso le sumamos que River va a repetir a los mismos 11 que empataron contra Argentinos Juniors, quiere decir que lamentablemente, físicamente sobre todo, los futbolistas del más grande seguramente sientan el encuentro en el segundo tiempo, pero no es claramente una excusa. Ahora voy a dar el 11 de Barracas y de hecho ustedes lo están viendo en pantalla. Los nombres de los futbolistas son verdaderamente de muy bajo nivel para lo que es la primera división del fútbol argentino. Repito, no hay que subestimar absolutamente a nadie. En el fútbol de nuestro país cualquier equipo le hace partido a otro, pero en definitiva en cancha neutral y contra un rival que claramente tiene menor jerarquía que los futbolistas de River, y el Millonario tiene que poner condiciones, llevarse los 3 puntos y jugar un muy buen partido. Vamos con el 11 de Barracas, que sería el mismo que debutó ante Vélez con un 4-2-3-1 bastante marcado. Sebastián Boyano va a ser el arquero. La línea de 4 defensores estará conformada con Facundo Mater como lateral por la derecha, el capitán del equipo. Nicolás Capraro y Nicolás De Martini van a ser los 2 centrales. Y Rodrigo Insúa va a ser el lateral por el costado izquierdo. La pareja de mediocampistas centrales será Rodrigo Herrera y Ciro Rosané. Más adelante jugarán 3 mediocampistas ofensivos. Por el lado derecho, el autor del gol en la primera jornada, Lucas Brochero. Por la izquierda estará Manuel Duarte. Por el centro, detrás de la referencia de área, estará jugando Santiago Coronel. Y el centro atacante de quienes esperan los goles por el lado de Barracas será Alexis Domínguez. Y antes de meternos en el mercado de pases, quiero hablar un poco de la situación de Borja en cuanto a lo futbolístico. La pregunta que se hicieron muchos luego de lo que fue el empate ante el Argentinos Juniors es si los goles que puede llegar a marcar el colombiano suplen un poco lo que podría llegar a ser su falta de juego. ¿Por qué digo esto? En el primer tiempo, el colombiano estuvo conectado en general con el equipo, estuvo participativo, rebotó bien algunas pelotas y de hecho participó de un no penal, por decirlo de alguna manera, porque lamentablemente se tira, está claro que no fue infracción dentro del área y estuvo bien el VAR en llamar a Darío Herrera, al árbitro, para que anule el disparo desde los 12 pasos. Posteriormente hizo un gol en posición adelantada, también bien anulado, pero con una definición muy pero muy buena entre las piernas del guardameta. Y por último termina marcando el definitivo gol de River que le daba la ventaja sobre el final de la etapa inicial. Una muy buena definición por encima del ruso Rodríguez. Pero en la segunda parte se dio un Borja totalmente distinto. La verdad es que parecería que si el colombiano no está dentro del área, enfrente del arco, que es normal porque él es centrodelantero, pero el otro día se veía como el Millonario necesitaba otra clase de atacante, un futbolista que pudiera presionar más fácil la salida del rival, porque Argentinos Juniors recuperaba muy rápido la pelota y los defensores hacían que el balón le llegara a los mediocampistas de manera muy sencilla, y es ahí donde el problema de River arrancaba. Y además no estuvo fino a la hora de juntarse con sus compañeros, no pudo rebotar ni aguantar una sola pelota, y eso obviamente, sobre todo cuando el equipo no está bien, como se lo vio a River en el complemento frente al Bicho, lo siente mucho. Por eso mismo es una pregunta que muchos se hicieron y que con el correr de los partidos vamos a tener una respuesta clara. Si alcanza que verdaderamente Borja solo meta goles, esperemos que lo siga metiendo, porque si el otro día no convertía, lo más probable es que River hubiera perdido el partido. Pero a lo mejor River, además de tener un delantero que meta goles, va a necesitar otra clase de atacante. Ya de por sí, los últimos 3 buenos delanteros que tuvo River, que se ganaron sus lugares como titulares con la camiseta de River, eran jugadores bastante distintos a las características de Borja. Fueron Borré, Julián Álvarez y Lucas Beltrán. Todos atacantes que convertían sus respectivos goles, pero que en definitiva tenían una particularidad, y era que su estado físico les permitía
correr a los defensores rivales, presionar en todo momento la salida del equipo contrincante y a su vez también retroceder un poco para juntarse con los mediocampistas. Veremos si De Michelis puede sacar la mejor versión de Borja como para que River no dependa únicamente de sus goles y pueda ayudar al equipo también desde otro lado. Y ahora sí, hablemos del mercado de pases, algo que viene todos los días mencionándose en el mundo River, que restan detalles para que llegue Villagra, que restan otros detalles para que llegue Santana, que aparece un nuevo nombre en carpeta si es que no llega Villagra, y así absolutamente todos los días, pero la realidad es que por lo menos ahora cuando estoy haciendo este video, que es martes por la tarde-noche, ustedes lo van a ver casi 24 horas después, un par de horitas antes de que River juegue ante Barracas, no se ha presentado oficialmente ningún refuerzo. Y este viernes 2 de febrero acaba definitivamente el mercado de pases. Y River tiene que incorporar futbolistas porque el plantel claramente está corto. Por lo menos para jugar estos primeros partidos, claramente al equipo le faltan 2 o 3 jugadores que puedan por lo menos cambiar algo en el segundo tiempo. No se puede depender de los juveniles. Está muy bien que en la segunda parte, e inclusive a mí me parece que alguno de los chicos hasta debería ser titular, como mencioné el caso de Mastantuono, pero si vos tenés 5 modificaciones para hacer, seguramente la mayoría se hagan en el segundo tiempo, es muy raro que las 5 sean con juveniles ingresando, porque no vas a terminar el partido con un jugador de 16 años, uno de 17 y 3 de 18. Por eso mismo faltan alternativas. Y vamos a hablar de la primera de ellas, que es el caso de Rodrigo Villagra. Hace un par de horas surgió un rumor de que básicamente el mediocampista de Talleres habría amenazado, entre comillas, al presidente del equipo cordobés, André Fassi, con que lo venda en este momento en el mercado de pases porque supuestamente para él fue el propio presidente de Talleres quien perjudicó su salida en su momento al Rayados de Monterrey. Recordemos que Villagra iba a ser transferido al conjunto mexicano a cambio de 7 millones de dólares, estaba todo dado, Talleres había aceptado la oferta en primera instancia, pero se terminó cayendo supuestamente porque Rayados cambió las formas de pago. Eso es lo que dicen desde el lado de Talleres y eso es lo que Villagra por lo menos debe saber. Después seguramente hay una interna bastante fuerte por un jugador que está colgado básicamente, que no jugó ya el primer partido contra Gimnasia de La Plata y que seguramente no juegue más, y él mismo ha manifestado, por lo menos los rumores que corren dicen eso, que no tiene ningún inconveniente en no jugar con Talleres durante los próximos 2 años, que es lo que todavía le queda de contrato, por lo que espera que con el correr de estas horas antes de que cierre el mercado, el conjunto de Córdoba acepte el ofrecimiento de River, que sería de alrededor de 8 millones de dólares, el más grande le estaría dando 1 millón más de lo que le habría dado el Rayados de Monterrey, y además le estaría dando una parte más del porcentaje de la ficha de Federico Girotti. Y el caso de Santana es bastante complicado porque no se entiende si la dirigencia de Defensa y Justicia lo quiere vender o no, y tampoco se entiende si verdaderamente lo quiere transferir, por qué River no pone los 3 millones de dólares que pide la comisión directiva del elenco de Florencio Varela. En cuanto a la primera situación que mencioné, hago referencia a esto porque en primera instancia Diego Leme, el presidente de Defensa, había manifestado que el jugador era intransferible, que iban a poner por encima lo deportivo, por lo menos en este mercado de pases, y teniendo en cuenta que si venden al jugador ahora no iban a tener tiempo de reemplazarlo, obviamente iban a rechazar cualquier ofrecimiento. Después nos enteramos que la propuesta que rechazó Defensa y Justicia era de 2.100.000 dólares y préstamo de 2 juveniles, y que Defensa quiere 3 millones sin juveniles cedidos. Entonces uno se pregunta, bueno, Defensa ya no opina lo mismo que hace un par de días, que finalmente lo quiere vender, y la pregunta después que nos hacemos en cuanto a la segunda cuestión es por qué la dirigencia de River no aumenta la oferta. No estamos hablando de que hay que poner 10 millones de dólares, estamos hablando de poner 3 millones de la moneda estadounidense por un jugador que básicamente se plantó, porque el otro día le dijo al entrenador, a Bacari, que no quería jugar contra Godoy Cruz en lo que fue el primer encuentro de Defensa en esta zona B de la Copa Liga Profesional. Defensa no es rival de River, recién podrían cruzarse en unos hipotéticos cuartos de final, y no jugó, estuvo en el banco de suplentes, no ingresó ningún minuto en la caída por 2-0, y la realidad es que tampoco parece que va a jugar los siguientes cotejos, y el mercado está a punto de cerrar. Si River pone los 3 millones, todo parecería indicar que va a convertirse en una nueva incorporación, pero es algo que no se puede aseverar desde ningún lado porque la dirigencia de River no ha puesto el dinero todavía, o por lo menos en el momento en el que estoy haciendo este video se está hablando todo el tiempo de faltan detalles, ahora falta una última reunión, faltan cerrar
unas mínimas cuestiones, pero nunca se termina de cerrar al 100%. Y a mí me parece que ya las palabras del presidente de defensa fueron muy claras. Más allá de que lo había considerado intransferible en un principio por una cuestión deportiva, la presión del futbolista y unos hipotéticos 3 millones de dólares que deberían aparecer sí o sí, van a provocar que el jugador sea vendido. Entonces, lo que nos queda es que a falta de aproximadamente 48 horas para el cierre del periodo de transferencias, River ponga ese dinero y tenga un lateral derecho que quizás no cambie totalmente la ecuación de lo que estamos viendo hoy en día de River. Porque Santana es mejor que Marcelo Andrés Herrera, sí, es mejor, y River no tenía un lateral derecho confiable. Ahora, River debe mejorar también otras cuestiones para que se vea un mejor equipo dentro del terreno de juego. Y en estas últimas horas, por si River no logra cerrar a Rodrigo Villagra, empezó a surgir el nombre nuevamente de Fausto Vera, el ex mediocampista de Argentinos Juniors que ha perdido su lugar en el Corinthians de Brasil. En principio había sido transferido a mediados del 2022 por una cifra cercana a los 8 millones de dólares y River debería poner ese mismo dinero para conseguir su transferencia, y de hecho a algunos hinchas les parece mejor Fausto Vera que Rodrigo Villagra, pero tampoco sería tan fácil su negociación, sobre todo por el tiempo que llevamos en el mercado de pases. River tendría a Villagra prácticamente cerrado, y como cada vez que hablo de Villagra digo prácticamente, nunca puedo decir 100% cerrado, porque nunca se termina de cerrar, nunca el futbolista termina de firmar contrato, de posar con la camiseta del club. Ya tenemos el torneo comenzado y se juega la segunda jornada, y a River solamente ha llegado como refuerzo Fonseca, que ya lo tenían apalabrado desde hace 6 meses. Pero ahora aparece el nombre de Fausto Vera porque si se termina por algún motivo de caer la negociación entre River y Talleres, que desde todos lados te dicen que no se va a caer por un tema que el más grande estaría poniendo el dinero que pretende el equipo cordobés, por lo que esos detalles deberían terminar de solucionarse, pero supongamos que no se solucionan, lo que va a hacer River seguramente es levantar el teléfono y hablar con los directivos del Corinthians de Brasil para ver si tienen intenciones de transferir a Fausto Vera. Acá lo negativo es que claramente no hay tiempo de negociar. Corinthians seguramente le ponga un precio al futbolista que, si es el mismo que puso en su momento cuando lo incorporó de Argentino, serían los 8 millones de dólares que mencioné recién, que a su vez son los mismos 8 millones que River está poniendo por Villagra, por lo que la realidad es que Fausto Vera no es un jugador que salga más caro ni mucho menos. Es verdad que no juegan en la misma posición, Villagra es un pivote, un mediocampista central, que es lo que River estaría necesitando hoy por hoy, mientras que Fausto Vera, si bien tampoco es un mediocampista ofensivo, se puede decir que estaría peleando por un lugar con aliento en el 11 titular. No es esa posición que estaría buscando el más grande, por lo menos teniendo en cuenta que ahora está en la búsqueda de Villagra, pero en definitiva no deja de ser un jugador muy interesante. Pero lo que pida Corinthians es lo que tendrá que poner River, no habrá tiempo para negociar. Si Corinthians pide 8, River tendrá que poner 8, si Corinthians pide 10 y quiere que venga Fausto Vera, el más grande tendrá que poner 10, y así dependiendo del dinero que pretenda el conjunto brasileño. Además, el futbolista no podrá seguramente ejercer la presión necesaria en tan pocos días, por lo que esperemos que se cierre lo de Villagra, por lo que lo de Vera, si bien es cierto que está en carpeta, sería bastante más complicado. Y para terminar, el jugador que regresará antes de tiempo es Sebastián Boselli, Uruguay. No tuvo un buen torneo preolímpico y por eso River va a recuperar una pieza bastante importante. No va a estar claramente hoy ante Barracas, tampoco estará presente el fin de semana ante Vélez, pero habrá que ver cuánto tiempo de descanso le da Martín de Michelis, y si es poco podría llegar a estar en el duelo entre semana. River estará jugando el miércoles 7 de febrero frente a Excursionistas en la cancha de Colón, en lo que será el debut del más grande en la presente Copa Argentina, en los 32avos de final de este certamen. Y Sebastián Boselli no deja de ser un futbolista bastante interesante, porque River hoy por hoy tiene que jugar con Herrera de lateral derecho. Si bien es verdad que el ex San Lorenzo no es que tuvo un partido deplorable el otro día frente a Argentinos, de hecho el primer tiempo fue bastante aceptable, la segunda parte fue bastante floja, pero en definitiva, como Boselli jugó bastante bien los dos cotejos ante Rosario Central al final del 2023, si bien es verdad, y esto hay que tenerlo en cuenta si es que De Michelis pretende que Boselli sea su lateral derecho titular,
En ambos cotejos el futbolista uruguayo tenía una función bastante particular, que era la de marcar nada más y nada menos que a Hamilton Campas, el atacante colombiano del equipo rosarino, que fue uno de los mejores jugadores, por si no el mejor, de la segunda mitad del año pasado en el fútbol argentino, y eso Boselli lo hizo muy bien. Pero un lateral derecho de River además tiene que tener otras condiciones, tiene que saber juntarse en ofensiva con el resto de sus compañeros, tiene que tener una buena terminación de jugada y tiene que saber asistir a los futbolistas que están dentro del área rival, ya sea con centros bajos o con centros aéreos. Es cierto que en River hay muchos casos de defensores centrales que se han transformado en laterales derechos y que han terminado teniendo un buen nivel. El caso más cercano de todos es claramente el de Gonzalo Montiel, y sabemos que a Montiel no le tomó 3 o 4 partidos llegar a ser un buen lateral derecho, le llegó a tomar hasta 2 años aproximadamente tener un buen rendimiento tanto como jugador ofensivo como defensivo en ese sector. Por eso mismo está claro que lo de Boselli no será de un día para el otro, pero en definitiva, como ya lo de defender lo tiene bastante acoplado, es un jugador que además es bastante joven y que no llega con tanta carga del preolímpico porque no ha jugado seguramente la cantidad de minutos que él esperaba, y además el resultado tampoco fue el esperado en cuanto a lo colectivo, y por eso dependerá exclusivamente del cuerpo técnico de saber cuánto tiempo de descanso le puede llegar a dar para saber qué tan pronto estará disponible para volver. Veremos si a ser titular o si en definitiva vuelve a estar en el banco de suplentes como ha estado la mayor parte del tiempo del segundo semestre del 2023. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este video, está claro que lo más importante y relevante tiene que ver con el partido de esta noche, porque el Millonario tiene que conseguir las 3 unidades y, como dije al inicio, empezar a brindar un buen fútbol, porque la historia de River así lo demanda, porque en los últimos meses del año pasado esto se consiguió a cuentagotas, y si bien es verdad que el 2023 terminó con un título, ahora en el 2024 hay que perfeccionar lo poco bueno que se hizo en la segunda mitad del año pasado y obviamente ir agregándole nuevas cosas. Por lo pronto, en este cotejo de Barracas esperamos ver un River bastante mejorado en relación a la versión en como lo vimos frente a Argentinos, y también esperamos que los refuerzos empiecen a llegar. En principio Villagra y Santana van a ser incorporaciones de River, pero sigo diciendo en principio porque la realidad es que no terminan de cerrarse, y en uno de estos días puedo hacer un video especial porque ya fueron presentados oficialmente como refuerzos del club, o en definitiva haciendo mención a que sus incorporaciones se cayeron porque River no terminó de negociar correctamente ni con Talleres ni con Defensa. Esperemos que todo llegue a un buen puerto porque estos primeros compromisos para el más grande están claramente siendo bastante dubitativos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.